Ernesto Cervantes del tema plan de vida y carrera. De verdad, coach, que deberían de estar con nosotros hasta fuera de los cortes, porque hablamos muchísimo de la importancia del plan de vida, de carrera, y bueno, pues nos habíamos quedado, coach, en el bloque anterior nos estabas hablando sobre esta importancia de tener un plan de vida. Totalmente. En esta secuencia quiero recapitular lo que vimos en las entrevistas. ¿Cómo se define un sueño? Sino más bien el sueño lo vamos a entender Anteriores y entender que no es lo mismo sentido de vida, propósito de vida. Para hacer nuestro plan de vida requerimos primero sentido de vida, luego nuestro propósito de vida y nuestro plan de vida. Ahorita lo vamos a ir desmenuzando. Voy a mencionar al doctor Selima, que nos habla acerca de cómo darle sentido y propósito a mi vida. Pero el que lo inicia soy yo. Muchas veces tienes que empezar desde el punto de reconocer de no sé a dónde voy. Hoy no sé dónde estoy, pero sé que quiero lograr algo diferente. Aquí el sentido de vida tiene que ver que es muy subjetivo. Entendamos que es tus pensamientos, tus emociones, eso es subjetivo, porque tú solamente lo puedes vivir. Por eso hay que darle ese tiempo de conocerte. Aquí tiene que ver la importancia de tomar conciencia de mi ser, de mi realidad, de cómo me siento en esta etapa. Cada etapa es maravillosa, pero hay que aprenderla a vivir. Cuesta trabajo, por supuesto, porque es un ejemplo. Primero vivimos las etapas de que estabas en la primaria y llegaste a la secundaria, no hay cable. Luego la prepa, y luego la universidad, y luego entrar a trabajar, y luego llegar a los 30, y luego a los 40, y luego 50. O sea, cada etapa significa una oportunidad nueva, pero tienes que aprender a soltar lo que ya fue y aceptar lo que es en esta nueva etapa. Qué difícil, Mucho. porque simplemente la pandemia que acabamos de pasar, bueno, que seguimos, y que muchos de nosotros queremos seguir haciendo las cosas que hacíamos antes. Totalmente, y ahí viene la añoranza y eso te lleva a la nostalgia, y eso te lleva a la tristeza. Es decir, es que antes sí podía hacer... Es interesante los cambios que hemos tenido de los 80s para acá, cómo han cambiado muchas cosas. Y tienes que ir ligerito de equipaje. Es lo que hablamos ahorita de la neuroplasticidad, esa forma que yo lo llevo mucho a los niños cuando están en kinder, esa forma de utilizar la plastilina para crear, y ya está la creación y lo deshacen, luego crean otra figura o crean otra historia, se termina la historia y vuelven a hacerla. Eso se refiere a la neuroplasticidad, que tenemos que aprender a llevarla en cada etapa, porque sí duele el cambiar el estilo de vida, es definitivo. Hoy lo que estamos viviendo son nuevas realidades. En cada etapa sí va a ser diferente, pero tenemos que estar preparados, una para entenderlo, la otra para reconocer que es difícil soltar. Date ese tiempo para soltar, prepararte con el nuevo hábito y seguir caminando. Y esa es la carga ligera a la que llevamos. Es claro que también debemos de entender el que debe tener sentido lo que estoy haciendo. ¿Qué significa? El por qué yo lo quiero hacer, qué me va a hacer sentir, hacia dónde lo quiero lograr, qué experiencias quiero vivir. Pero si te das cuenta, es muy subjetivo y no tenemos ni un objetivo, ni ser claro. Muchas veces nos pasa con los clientes que un punto que es muy relevante es que dice, quiero tener paz, quiero tener tranquilidad. Eso es muy relevante cuando los vamos acompañando. La pregunta es, ¿qué es tener paz o qué es tener tranquilidad? Claro, para cada uno de nosotros. Es muy cierto lo que tú dices. Cada quien tiene su paz y su tranquilidad. Exacto. Pero el detalle es cómo a través de todos nuestros sentidos llegamos a ese momento único, porque son instantes o momentos y te tienes que volver a vivir una experiencia para llegar a través de ese instante, sin acumularlo, sino estar listos a recibir y hasta sorprenderte de ese momento que va a llegar. El propósito de vida, aquí es cuando ya le empezamos a dar estructura. Un ejemplo es definir objetivos, definir metas y acciones. Es decir, ok, quiero irme de vacaciones a la playa. Ok, ¿a qué playa? A Cancún. Bueno, ¿a qué parte de Cancún? Porque Cancún es muy grande. Bueno, me quiero ir a Playa del Carmen. Ok, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo lo quieres ir? ¿Qué presupuesto tienes? Exacto. ¿Qué quieres hacer? ¿Te quieres viajar o te quieres quedar en hotel? O sea, viene toda una formulación de una ruta para lograr ese objetivo. Aquí la parte interesante en el propósito es que tenemos que empezar a hacer los
los objetivos SMART. Tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y en un tiempo determinado. Ok. Entonces, eso nos da muchísima claridad Sí. para hacerlo. Te pongo un ejemplo. Imagínate que estás en el 2019, era febrero y te quieres ir de vacaciones en agosto. Y ya tenías todo listo y de repente, ¡pum!, llega la pandemia. Ahí viene la neuroplasticidad de decir, ok, hoy no es momento de hacerlo, lo voy a cancelar. Cuando sea oportuno, iré. Claro. Entonces, porque tienes que ver el contexto. ¿Duele dejar de ir a tus vacaciones? Claro, O sea, claro. definitivo. Eso, el dolor es inevitable, lo dice mucho el psicólogo Víctor Frank, donde nos dice, eso lo tienes que vivir. El detalle es que no se convierte en sufrimiento. El sufrimiento entendámoslo como la administración del dolor en un tiempo largo. Ok. Como no quiero que me duela ahorita intensamente, sufro durante más tiempo porque me duele durante... Como que lo voy dosificando. Correcto. El problema es que se hace una adicción. Sí. Es como la adicción a los juegos, la adicción al sufrimiento, a la victimización o al dramatizar. Se convierte, entonces requieres armar un drama. Hay personas que es increíble que están tranquilas y dicen, tengo que hacer algo tengo que echarle bronca a alguien porque lo requiero. Ese es increíble que le llamamos a las personas tóxicas, que eso lo podemos hablar más adelante, pero sí es una realidad, claro. es una adicción. Es interesante a través de los estudios que han determinado que es tan adictivo como los videojuegos o como la parte de la drogadicción, porque se segregan las mismas hormonas, diferentes intensidades, pero es muy parecido. Aquí el propósito de vida es igual que el sentido de vida, no es estático, porque tus sensaciones, tus experiencias no es lo mismo en cada etapa, van cambiando. ¿Qué luego lo que lo va haciendo más rico? Las experiencias que vas viviendo. Obviamente el saber aprender de una experiencia, yo te cuento un viaje, la primera vez a lo mejor te perdiste, ¿no? Y la segunda dices, ok, ya voy a hacer mi ruta, ya sé dónde y todo, y lo disfrutas de otra forma. Y resulta que luego en el siguiente viaje conociste a alguien que conoce otro lugar y vas al lugar y lo conoces de otra forma. Sí. Ese es interesante cómo vas evolucionando. Aquí lo importante, de fondo, es comprender que todos nosotros somos susceptibles a sentirnos motivados o desmotivados. ¿Por qué? Porque de repente, aunque tengas tu plan de vida, hay etapas que son difíciles. Eso es también claro, el cómo vives esa transición, pero sin perder el rumbo del objetivo. Muchas veces, lo que nos ha pasado cuando acompañamos es que el objetivo a veces se pone en pausa, no se quita. Hoy hay que resolver otras situaciones antes de volverlo a reactivar, pero que no te cause ansiedad. Acuérdate que la ansiedad es hacia futuro. Decir es que quería lograr este objetivo, quería terminar mi certificación y se mete un grado de ansiedad. No, es decir, hoy no es el momento, sí lo quiero cumplir, pero primero termino esto. Claro, ok. Total. Esa es la importancia de ponerle fecha a todos nuestros objetivos, pero también saber que en algún momento va a haber esa modificación o vamos a recalcular nuestro trayecto, ¿no? Totalmente. Yo creo que esa palabra la vamos a repetir mucho. Recalculando. Porque vamos a recalculando, ¿no? Tienes que entender, o la parte también que llega a suceder, que parece que de repente te abres mucho, pero tuviste que haber hecho esa ruta para acercarte a tu objetivo. Exactamente. Que es entender que hay que resolver algunas cosas en el momento y después volver a tomar tu ruta de vida. Coach, vamos a un corte, regresamos, seguimos hablando del plan de vida y carrera con el coach Raimundo Cervantes. Vamos a un corte, no nos tardamos nada, regresamos. Y lo proyectas hacia tus hijos, ¿no? Muy buen punto. ¿Qué pasa cuando se van? O sea, sí, digo, uno como mamá tiene que tener como esa prioridad en tus hijos, ¿no? Pero en algún momento se van a ir y entonces es como, ¿y yo? ¿Y ahora qué hago? ¿Me voy con ustedes a su nueva casa o a la universidad o a donde no? Si quieres, porque lo hacemos en una persona. En la pregunta ¿para qué sirve un plan de vida? Y lo aclaramos. Acabas de decir algo súper importante, porque tu plan de vida no tiene que estar enfocado en otra persona. Tu plan de vida siempre tiene que estar enfocado. Acabas de decir una realidad, sí. Porque es cuando escuchas que dices que mi plan de vida es mi nieto o son mis hijos. Ah, mi vida son mis hijos. O sea, no lo ponen así tal como plan de vida, ¿no? Sino dicen, yo vivo por mis nietos. O yo vivo por mis hijos, o vivo por mi casa, o por mi trabajo. Y cuando por algo te llega a fallar... Se acaba esa etapa, sufren mucho. Sí. Eso es una realidad. Ese punto lo vamos a ver porque sí,
tiene que ser enfocado en ti. En ti siempre. Puede ser un objetivo, es que se confunde el plan de vida con los objetivos o las metas. Esto es divertido cuando vamos acompañando a los clientes, que decimos, ok, defíname qué objetivo quieres tener. No, pues es que quiero irme de vacaciones. ¿Es un objetivo o es una meta? Y ahí dice, "Ay, caray". No es lo mismo. Exactamente, entonces No es lo mismo. explicarles, ¿no? O sea, qué es un objetivo, qué es una meta, que hay que primero determinar acciones que te acerquen a las metas, cumplir las metas para que te acerquen a los objetivos. Exacto. Cuesta trabajo porque hoy estamos en la recompensa instantánea. Sí. Queremos todo a rápido y un en el clic. momento, sí. Se ha perdido mucho esa conciencia del esfuerzo, en el sentido de que hay que hacer primero ciertas cosas para llegar a ese punto. Exacto. Sí, como cuando te dicen, es que no vas a disfrutar cuando llegues a la meta, sino precisamente es el proceso. Correcto. ¿No? Es el proceso el que te va a llegar, te va a llevar a que cuando llegues a la meta la puedas disfrutar, ¿no? Porque imagínate que tú dices, bueno, yo quiero tener una super casa, ¿no? Y tienes proyectado, obviamente para una casa, pues trabajar no sé cuántos años, ahorrar y X, ¿no? Y si de momento te llega una herencia o te llega un premio y te dan la casa que quieres, pues qué padre la casa, pero no la sientes tan tuya porque no la sufriste o no la disfrutaste o no la construiste, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta que exactamente es el proyecto, el proceso, el trayecto lo que te va a llevar a disfrutar el resultado final y no solamente el decir, el final es lo que importa. Pues no, más bien es todo ese proceso. Totalmente, pero es difícil porque estamos en la recompensa inmediata. Lo que queremos rápido, ¿no? Rápido y sin dolor. Totalmente, ahí viene mucho el tema del sentido. Sí. ¿Por qué? Porque realmente cuando conectas, empiezas a conectar contigo de forma más sencilla. Es decir, ok, y acabas de decir un punto importante, quiero una casa, pero tal vez hoy tengo que ahorrar en lo que estoy gastando para invertirlo en mi casa, y cuando estés en tu casa, disfruta de decir, realmente ese esfuerzo, sí, exacto, hoy lo disfruto como recompensa. Y también yo creo que tener mucho cuidado en lo que pedimos, ¿no? De repente decimos, bueno, yo sería muy feliz si tuviera una super casa, ¿no? ¿En serio? Exacto. ¿Es en serio? O sea, ya la tienes y no estás feliz. Entonces no vaya a la casa, ¿no? O sea, busquen dónde es lo que realmente te hace feliz. Ese es otro punto, que la felicidad no puede estar en una persona, en un objeto. La felicidad es un estado del ser. Sí. Pero cuesta mucho trabajo. Tenemos dos cursos, que uno se llama el del amor y de la felicidad, para determinar realmente el amor dónde está, cuál es el concepto, para aprender a amarme y después poder amar. Y ahí se relaciona pues con pareja, ¿no? Sí. No puedes amar a una persona cuando no te amas. No puedes compartir con una pareja cuando tú no sabes. Tú no tienes un buen diálogo contigo, no tienes una buena relación contigo. Sí, y es que precisamente cuando escuchamos eso decimos, ay sí, todo el mundo dice que hay que quererse primero uno para poder querer a los demás. Aquí el problema es que cuando no te quieres que la otra persona venga a cubrir esas necesidades que tú no te cubres, ¿no? Entonces ahí le dejas mucha responsabilidad a la otra persona, que casi se convierta en tu mascota, en tu sombra, ¿no? O en alguien que tenga la capacidad de leer mis pensamientos para saber qué es lo que yo quiero. Y en vez de compartir, te invades, te invaden. Sí. Precisamente porque hay esa carencia, pero cuando no hay esa carencia, compartes lo mejor de ti. Claro. Y realmente hay parejas muy bonitas que te das cuenta que se complementan, pero cada quien tiene una individualidad muy clara. Exacto, sí, que solos o juntos tienen como esa personalidad, como ese carácter de hacer las cosas, ¿no? El problema es cuando, por ejemplo, ya uno no está y es como, es que ya no soy la misma, ¿no? Pues tendrías que ser la misma. Totalmente, sí, ahí te das cuenta que realmente estabas como cobijado bajo la otra persona, y cuando te toca caminar solo, ya no es lo mismo. Ya no es así, exacto. O al revés. Se separan. Normalmente pasa más en las mujeres que los hombres, es interesante. Cuando se separan, vuelven a emerger. Es impresionante, que es como un volver a florecer de la mujer, y su potencial se va, ¿no? Pero cuando suelta, porque cuesta mucho trabajo soltar, ¿no? Los hombres como que son más prácticos, no fáciles, son más prácticos, ¿no? Pero una mujer como que se aferra, pero ya cuando
decidió, ahí es cuando florecen, pero mientras si no... Ahí te va un dato estadístico y tiene que ver con la inocencia. Por cada año de relación, la mujer se tarda 28 días en soltar. Entonces, si estuvieron 10 años, ¿cuánto tiempo se va a tardar? Sí, bueno, pues, 28 por 10. Se va a tardar casi un año un medio año, ¿no? Ajá, sí. Ahí te das cuenta que la forma como por la fisiología del hombre es diferente a la mujer. Sí, El detalle es que la mujer se tarda más en soltarlo, pero cuando lo suelta, lo suelta. Lo suelta. Y el hombre se desconecta y en un periodo de 6 meses como que toma conciencia de lo que ya no tiene y se quiere regresar. Exacto. Y pega al hombre, pega más todavía. Sí. Pero tiene que ver con tu fisionomía y cómo procesamos las Exacto, cosas. y es que llegar a entender eso es como la maravilla del mundo para poder dejarte fluir, ¿no? Porque uno siempre se la complica mucho. Estamos...